Doy la bienvenida al escenario a don Alberto Pinedo, Julio de Moreta, Beatriz Crisóstomo, Alfonso Ibáñez Martín y Enrique Serrano, que ya están aquí y que nos van a conducir a la segunda mesa del Congreso. Muchísimas gracias. Empezáis cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. Buenos días y nada, pues saludar a todos, autoridades, alcalde, Josefina. Mucha suerte en la candidatura que presentáis hoy en Alicante y, por supuesto, pues también al Independiente y a Casimiro y al equipo que hace que todo esto funcione, Paloma Arias y todo el equipo que hay detrás y que a veces no se ve. Yo creo que si en el siglo XIX tuviera Casimiro que organizar algo similar, seguramente que estaríamos hablando de electricidad. Si nos adentráramos un poquito más en el 20, pues a lo mejor hablaríamos de petróleo y hoy, pues curiosamente, vamos a hablar de inteligencia artificial, de electricidad, de petróleo y de muchas cosas más, porque la energía es un mundo muy amplio. También decir que es un acto de valentía que desde un periódico como El Independiente se organice por quinta vez pues un congreso de inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial, fijaros, también revoluciona pues un campo o un mundo como el del periodismo y lo va a revolucionar muchísimo. Pero hoy estamos aquí para hablar de energía y de transición energética y la verdad que la inteligencia artificial y la energía pues es un mundo que se retroalimenta y se retroalimenta muchísimo, porque ya se ha dicho que la inteligencia artificial requiere muchísima energía y muchísimos datos para poder funcionar y efectivamente la inteligencia artificial está siendo una palanca de transformación enorme en el mundo de la transición energética, porque entre otras cosas puede ser un acelerador dentro de ese cambio o dentro de esa transición y por otro lado pues puede contribuir también a palancas que son muy importantes dentro de ese cambio, como es el proceso de descentralización, del cual también se ha comentado aquí esta mañana, o el proceso de compartición, el proceso de democratización de alguna forma, en el cual bueno, pues casi cualquiera pues puede ser productor y por lo tanto ser un concentrador de energía, y también es una palanca de optimización, tanto desde el punto de vista del diseño en aspectos que tienen que ver con la generación y con las plantas de producción, que van también hacia una reducción en cuanto a su infraestructura, una gran reducción de cara a futuro. Y otro aspecto que también yo creo que es importante y que también se ha comentado aquí, pues es el cliente, es decir, en el otro lado, desde el punto de vista de la demanda, la posibilidad de tener un mayor conocimiento del cliente y pasar, bueno, pues de un número, de un CUP o de un predio, que todavía en algunos países en Latinoamérica pues lo que se identifica realmente pues es a través de un código el predio, y tener un mayor conocimiento del cliente para saber cómo podemos ofrecerle pues más servicios personalizados y también gestionar de alguna forma pues esa producción o mini producción que también se puede conseguir en esas comunidades que también hace un momento se comentaba. Esta aceleración también pasa por un cambio fundamental del modelo energético, modelo que con una guerra de por medio pues probablemente lo que ha hecho es acelerar procesos o visiones que ya se tenían desde el punto de vista de la energía, que lo que ha hecho también es dar un mayor protagonismo a la producción local y por lo tanto también al consumo local, porque sabéis que en energía y sobre todo en electricidad el porcentaje
que se pierde de energía en el transporte, pues a veces es enorme. Pero hay muchos vectores, es decir, Paqui hablaba del coche eléctrico y conectado. Es una revolución el poder tener una megabatería en casa donde podamos almacenar energía y, por lo tanto, evitar esa disrupción que podemos tener, sobre todo con las renovables, esa intermitencia al tener una grandísima batería que en muchos casos pues, supone el 40 o el 50% del coste del vehículo. También es curioso, es decir, que ahora pues, realmente la disrupción en un vehículo esté más en el almacenamiento, en la batería y en el software y no tanto en el motor, lo cual es otro cambio importantísimo. Y creo que estamos en, no voy a decir la tormenta perfecta, sí en la primavera perfecta, porque todo este cambio y toda esta transición nos lleva a que podemos, como país, aprovechar todas las ventajas que tenemos como grandes productores por tener el sol muy a mano, por tener viento y por ser o por tener la oportunidad de llegar a ser una gran potencia energética. Por lo tanto, podemos aprovechar todo lo que esta transición puede hacer para que la industria sea una gran industria dentro del país, totalmente autóctona, totalmente local, frente a otras, es decir, donde realmente el 100% de los ingredientes están aquí, como puede ser en el mundo agro o como puede ser en el mundo del turismo. Hoy tenemos aquí una mesa, yo diría, muy bien representada por los actores que tenemos aquí. Por un lado, tenemos actores que son tecnológicos y que desarrollan e impulsan inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos actores que actúan, valga la redundancia, en toda la cadena de valor, es decir, desde lo que es la prospección, generación, distribución, comercialización y además con un gran mix energético, pero también tenemos un gran transportista, es decir, el transporte también es una pieza fundamental y dentro de ese transporte, almacenamiento, pues la verdad que tenemos una representación pues, de una de las empresas, yo diría que líderes en Europa, y por otro lado también tenemos desde el punto de vista tecnológico pues, la posibilidad de hacer un mix de tecnologías habilitadoras alrededor de la inteligencia artificial que pueden configurar, pues yo creo que soluciones que probablemente pues pocos son capaces en ese sentido de poder poner en el mercado. Tenemos a Alberto Pinedo de Microsoft, que es CTO, es decir, National Technology Officer, es un experto en transformación digital, lleva casi toda su vida en Microsoft, con lo cual llegará lejos, muy lejos, os lo puedo asegurar. Es vicepresidente de la Comisión Cloud en Ametic y también conmigo pues, participa en la Comisión de Inteligencia Artificial. Bienvenido, Alberto. Tenemos a Julio Moreta de Exolum, es Global Digital Strategy Lead, yo diría artífice de la transformación digital de CLH en Exolum. Yo creo que es un ejemplo de transformación. Es un experto en blockchain también, como Teo. También ha sido Head de Transformación Digital en OHL y también ha pasado por Indra. Bienvenido, Julio. Bienvenida, Beatriz Crisóstomo, que es Global Head Innovation de Iberdrola. Es una grandísima experta en innovación. Yo diría que lleva casi toda su vida, por no decir toda, en Iberdrola y en aspectos que tienen que ver también con innovación, y seguro que a lo mejor nos anticipa algún proyecto de innovación interesante en el que está Iberdrola. Bueno, también es otro ejemplo de transformación, o sea, de una eléctrica tradicional a una multi-utility, diría, y que además con una proyección internacional tremenda y segunda en capitalización en el IBEX
después de Inditex, lo cual pues es muy importante. Alfonso Ibáñez, yo diría es, si tuviera que definirlo, un super data scientist, porque de ahí es de donde viene, y además del data scientist avanzado. Él es el Head of Artificial Intelligence and Analytics en Telefónica, pero bueno, viene de Synergy Partners, que es una compañía pues conocida, pionera en tecnología de inteligencia artificial, y además ha pasado por otras compañías como Línea Directa Aseguradora, como Data Scientist. Con lo cual, la verdad que estoy encantado de estar aquí con vosotros en esta mesa, y yo la abriría con Alberto, y la pregunta que te haría, Alberto, es, bueno, pues cómo de verdad, aterrizando el balón, la inteligencia artificial puede acelerar esta transición energética en esta primavera perfecta. Bueno, primero de todo, muchas gracias al Independiente por la invitación. Gracias, Enrique, por la presentación. No sé si llegará lejos, pero bueno, unos años sí que ya llevo, ¿no? A ver, yo un poco resumiría cuál es nuestra visión. Nosotros hablamos de las 4 Ds, ¿no? La descarbonización, la digitalización, la descentralización y la defensa, ¿no? Y hoy han salido pinceladas, ¿no?, de cada una de ellas. En la primera mesa redonda, sobre todo, se ha hablado de descentralización, de descarbonización. Casimiro ha hecho una introducción brillante porque ha hablado de mi vicepresidente corporativo y de su informe en la defensa de la guerra en Ucrania, y apuntaba también ya algún dato relacionado con esa 4ª D, la defensa, ¿no? Y por último, la parte de la digitalización, que es la que más nos toca como empresa tecnológica, o más nos lleva a plantear soluciones como empresa tecnológica en el sector energético, ¿no? Yo creo que hay 5 grandes impactos, ¿no? El primero tiene que ver con todo lo que es las mejoras operacionales, ¿no? Es decir, cómo las empresas energéticas, cómo el sector público, ayudándose de la tecnología como la inteligencia artificial, pero también del almacenamiento y las plataformas de datos, nos permiten acercar escenarios pues, para calcular modelos predictivos, para hacer forward trading, para identificar o construir simuladores, aplicar incluso la inteligencia artificial a la ciencia, porque hoy en día ya hemos superado ese 4º paradigma y estamos en el 5º paradigma, donde las conclusiones que salen de esas formulaciones matemáticas se están aprovechando para entrenar modelos y construir emuladores, que nos van a permitir, en algunos casos, incluso mejorar las predicciones climáticas, ¿no? Y luego hay aspectos pues, muy relacionados con el día a día, ¿no? Desde el punto de vista de consumidor o desde el punto de vista de distribución, ¿no? Cómo gestionar, cómo operar esas redes interconectadas y descentralizadas, y cómo mejorar la atención al cliente desde el punto de vista de consumidor, ¿no? Ese para mí sería un primer impacto, ¿no? Es como muy inmediato, ¿no? Todo el mundo parece que lo tiene claro, ¿no? El segundo tiene que ver con la fuerza de trabajo, cómo la inteligencia artificial ayuda al empleado en su día a día, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con la empresa Avesa en Brasil, hemos conectado sus 50.000 empleados para utilizar modelos y cuadros de mando que permitan la toma de decisiones de manera rápida. Cosas como esta, que parecen muy simples, ¿no? que parece que la inteligencia artificial pues es algo muy complejo, se ha convertido en algo muy democrático, ¿no? Es como que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de introducir la tecnología, para mí tiene que ver también con lo que se construiría como mensajes disruptivos, ¿no? Como productos y servicios disruptivos. ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial para construir nuevos productos, para construir nuevos servicios? Es decir, ¿de qué manera, uniendo esos datos de esas redes descentralizadas, en las que hay participación de la empresa privada, en la que hay también participación de fuentes y datos abiertos, proporcionados por la administración pública, pero también datos que aporta el consumidor en sus instalaciones de autoconsumo, podemos generar valor añadido, ¿no? Y la inteligencia artificial también ahí juega un papel muy importante, ¿no? Yo creo que ese es para mí ese 4º impacto, ¿no? O ese 3er impacto. El 4º impacto tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Aquí hemos hablado ya un poquito esta mañana de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a conseguir esas nuevas energías o a mejorar esas energías renovables, ¿no? A mí me gustaría dar una visión diferente, ¿no? Porque mucha gente habla del impacto que tiene la IA en el sector energético, pero poca gente habla, excepto la secretaria de Estado, que lo ha dicho y lo ha introducido muy bien esta mañana, del impacto que tiene la propia IA en el consumo y en la transición energética, ¿no? Los modelos hiperparamétricos masivos son modelos intensivos en el uso de energía. Empresas como Microsoft y muchas otras en España también ya están apostando por construir esos algoritmos verdes.
esos algoritmos que por su naturaleza tienen un alto impacto, son consumidores o altos consumidores de energía y por lo tanto hay que cuidar desde el diseño cómo se construyen esos algoritmos, cómo se construyen esos modelos, ¿no? Al final es un elemento que es consustancial al entorno de desarrollo en el que nos movemos las tecnológicas. Nosotros hemos generado una metodología a partir de este planteamiento, esta inquietud y esta preocupación que ya es latente en todo el equipo de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial de Microsoft. Pero también, que ese sería el Green in AI, ¿no? Que sería esa visión más de Green by AI, para Green in AI, también esa apuesta por el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo del método de investigación, ¿no? Que comentaba al principio. Unido a nuevas tecnologías que son emergentes, la computación cuántica, por ejemplo, los modelos de aprendizaje automático cuánticos, ¿no? Yo creo que eso va a ser también un elemento que va a ser muy disruptivo. En la medida en que seamos capaces de conseguir cambiar esos modelos, que ahora mismo son modelos exponenciales, en modelos polinómicos a través de la inteligencia artificial y de la computación cuántica. Y por último, la defensa, la seguridad, ¿no? Casimiro esta mañana daba un dato. El 20% de los ataques Estado-nación que se han producido desde el inicio de la guerra han sido contra infraestructuras críticas. Bien, pues tengo una mala noticia. Ese porcentaje, en el informe de defensa que se ha publicado hoy mismo, ha subido del 20 al 40%. Ucrania ha subido 16 de los 17 ministerios a soluciones en nube, porque en la primera oleada de ataques, el día 23 y días previos, los Estados-nación, no solo Rusia, porque hay más Estados-nación, Irán, China, Corea del Norte, se dedicaron específicamente a atacar infraestructuras on-prem, infraestructuras que estaban en su territorio. La conclusión es que ya no sirve poner una batería antiaérea o un tanque delante de nuestro data center. Hay que buscar la georresiliencia. Hay que buscar que esas soluciones sean descentralizadas en su concepto, desde el principio. Porque si no, al final estas soluciones, por muy avanzadas que sean, estarán a tiro de un misil o a tiro de un mortero, ¿no? Yo creo que es el elemento clave de esa transformación, ¿no? Esa defensa de las redes OT, de las redes IT, pero también de las infraestructuras que permiten operar luego esas redes distribuidas, ¿vale? Y luego un elemento que también es importante, yo creo que relevante desde el punto de vista de la seguridad, es cómo protegemos esas infraestructuras. Nosotros ahora mismo gestionamos 48 trillones de señales diarias de seguridad en nuestra infraestructura de nube, que no es la infraestructura crítica de un país, ni es una instalación nuclear, ni es una instalación de red eléctrica. Pero sí que hemos aprendido algo, ¿no? Y es que la resiliencia no se gana con el foco en establecer medidas de protección solamente, sino con esa resiliencia geográfica que buscamos con las soluciones, ¿no? El intentar comprender y utilizar la inteligencia artificial para identificar cuáles son las amenazas conocidas, liberando así tiempo del resto de empleados para que los analistas de seguridad se centren en investigar las amenazas que no conocemos, las amenazas que de verdad son peligrosas. Y yo creo que para mí esos serían los 5 impactos. Excelente, efectivamente eran 4 más 1, más el de seguridad, que es también importante, como mencionas. Claro, has tocado el tema de la sostenibilidad, que evidentemente pues va a ser un eje transversal en toda la sesión. Julio, yo quería preguntarte, o sea, hablamos de transición, hablamos de sostenibilidad, pero claro, aquí hay un tema también de eficiencia y de coste que a veces no está del todo equilibrado. ¿Hacia dónde vamos? Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante porque para responder hacia dónde vamos, primero tenemos que analizar dónde estamos y de dónde venimos, porque hablamos de inteligencia artificial y es algo que en términos académicos probablemente llevemos décadas, ¿no?, estudiando, analizando, pero en la vida de una empresa realmente llevamos muy poco tiempo, son unos pocos años. Yo recuerdo, como anécdota, cuando empezamos a trabajar en CLH, ahora Exolum, con inteligencia artificial, lo hacíamos en entornos de laboratorio, entornos muy acotados, pruebas de concepto, pilotos, y teníamos un reto, que era el que esa tecnología pudiese llegar al negocio y pudiese tener un impacto en la cuenta de resultados. Ese era el principal objetivo, el eficientar procesos existentes. Y no era nada fácil porque te equivocabas mucho, te equivocabas una barbaridad, era prueba y error, y poco a poco te ibas dando cuenta de que era una tecnología que para sacarle partido tenías que resolver ciertos problemas que en ese momento se iban detectando. Yo creo que eran 4 principales, cuatro aspectos fundamentales. El primero es la estrategia de datos. Los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Si no tienes una estrategia de datos,
vas a fracasar. Yo lo digo así, sinceramente, es fundamental tener una estrategia de datos adecuada para que el dato llegue a tener un impacto en el negocio. Por otra parte, la cultura. La gente no está acostumbrada a tratar, los compañeros, los empleados, no están acostumbrados a tratar los datos como deberían tratarse, que es como un activo más de la compañía, tanto los datos como los algoritmos. Y esto, pues bueno, es verdad que es complicado, porque tienes que mezclar también otro tipo de cambio de paradigma, ¿no? El utilizar nuevas metodologías, porque si tú quieres probar tecnología y te quieres equivocar, tienes que hacerlo rápido y barato. Y para hacerlo de esa manera tienes que utilizar metodologías ágiles. Entonces, pues bueno, es un cambio cultural importante. Por otra parte, el uso de tecnología, como comentaba Alberto. Una cosa que a mí me pasaba cuando venían proveedores y me decían, bueno, yo les pedía, ¿no?, que nos ayudasen, y me decían, bueno, pero ¿cuál es la nube que tienes? ¿Qué recursos utilizas? ¿Qué infraestructura? Y claro, estaba todo por hacer, estaba todo por construir. Y yo creo que eso es un aspecto fundamental que todas las empresas que hemos trabajado con inteligencia artificial hemos aprendido a base de equivocarnos, que es necesitamos recursos y servicios en la nube. No hay que inventar la rueda, hay que utilizar lo que ya hay, no hay que invertir tanto dinero, es relativamente barato y lo tenemos ahí a nuestra disposición. Y por último, pero no menos importante, yo creo que es el talento. Eso es una cosa que claro, hay dos maneras de abordarlo, de forma interna o externa. Lo fácil para las empresas, todas nosotros, lo que hemos hecho ha sido trabajar con partners externos. Es lo fácil. Tú trabajas con un partner que te ayuda. Pero es importante ir desarrollando, ir implementando una semilla dentro de tu empresa que te permita ir gestionando ese know-how, toda esa experiencia, ¿no? Cuando consigues tener todos estos ingredientes conjugados, es cuando de verdad te das cuenta que puedes tener un impacto en esos procesos de negocio. Y ya contestando esa pregunta concreta, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos hacia un escenario con muchísimos retos, muy difíciles, pero a mí me gustaría fijarme en las oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos? Tenemos una oportunidad de transformar los procesos, pero no metiendo una capa de inteligencia artificial que nos ayude a hacer los procesos más eficientes, sino abordando de cara el hecho de poder diseñar estos procesos con la inteligencia artificial por diseño. O sea, no meter la inteligencia artificial como algo accesorio, sino tenerlo desde el principio contemplado. Eso nos va a facilitar la vida enormemente a la hora de trabajar con gemelos digitales, el crear escenarios, el trabajar con IoT, el trabajar con Edge Computing, porque todo eso que hemos aprendido nos ha dado el bagaje, la experiencia para poder seguir avanzando con esta tecnología. Que, insisto, es un camino en el que te tienes que rodear. Yo siempre digo, hay que rodearse de gente mejor que tú. Y en este caso, tanto de talento como de empresas. Para mí es algo que es fundamental. Muy bien. Interesante el tema de cambiar procesos en una empresa industrial o resetearlos utilizando inteligencia artificial. También muy interesante el tema de la cultura, tema que has comentado, que es el error, es decir, podernos equivocar, que es un poco, va en contra, de alguna forma, de cómo piensa un ingeniero, que es errores cero, ¿no? Entonces eso es un cambio también de paradigma. Beatriz, una compañía como Iberdrola, como decía en la presentación, multi-utility, ¿de verdad la inteligencia artificial puede, y la innovación de donde tú vienes, cambiar la estrategia de una compañía? ¿Eso es posible? Pues totalmente. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Enrique, por la presentación. Gracias al Independiente y gracias a Alicante, esta ciudad tan tecnológica, por habernos acogido. Pues lo has comentado tú antes en la presentación. Nosotros hace 20 años en Iberdrola nos anticipamos a esa transición energética que, como comentaba la Secretaria de Estado, la definimos como verde y digital. Ya empezamos hace 20 años, verde por nuestra apuesta por las energías renovables. Nos centramos sobre todo en el lado de la generación, en cómo producimos de forma renovable, con apuesta por la energía eólica, pero en paralelo empezamos a digitalizar todos nuestros activos. Somos una empresa intensiva en activos, tanto de generación como luego en la parte de redes, y creímos que
tenerlos digitalizados era crítico para la hora de la operación y el mantenimiento, y luego el tiempo nos ha demostrado ese valor que comentábamos antes que tienen todos los datos de los que disponemos. Millones de sensores por todo el mundo, empezamos a crear centros integrados para operar nuestras instalaciones de renovables, tenemos varios por el mundo y de forma totalmente remota podemos operar los centros. ¿Eso qué empezó a darnos? Pues un montón de datos, que estoy de acuerdo con lo que me comentabas tú, que esos datos tienen que estar perfectamente parametrizados y perfectamente etiquetados para que luego nos puedan valer para esta segunda fase de sacarle valor a esos datos. Así como un poco resumen de la estrategia que estamos haciendo nosotros en inteligencia artificial, y con un nombre casi de tanto nivel como este congreso, tenemos un proyecto en consorcio que ha sido donde en Iberdrola estamos liderando el consorcio. En la Secretaría de Estado de Digitalización nos concedió un proyecto Misiones en I+D a la vertical de energía, que tiene pues un nombre que la verdad que da cierto vértigo, es Inteligencia Artificial para la Transformación del Sector Energético, ni más ni menos. Tenemos 3 años, somos 18 empresas, entre las que estamos grandes empresas tecnológicas, centros tecnológicos, pymes y universidades. Y que yo, por ambientarme un poco en lo que estamos haciendo en el proyecto y luego terminar con algún ejemplo concreto de qué está percibiendo el cliente. El proyecto lo hemos enfocado en 3 dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con la investigación en las tecnologías habilitadoras que están basadas en inteligencia artificial a 2 niveles. ¿Qué vamos a hacer con esas tecnologías? Y ahí estamos, tenemos un laboratorio de tecnologías hablando de deep learning, quantum computing, robotización. ¿Cómo vamos a hacer para ese famoso gobierno del dato y lo que tiene que ver con la inteligencia del dato? O sea, una parte bastante más teórica en el que estamos contando sobre todo con las universidades y los centros tecnológicos. Para el consorcio, que no lo he comentado antes, es un consorcio español, con lo cual tiene también como objetivo esa parte del talento y que estemos generando todo ese conocimiento que se quede en España, pero que no solo se quede en España, sino que posteriormente podamos exportar. O sea, una primera fase de lo que estamos haciendo en Iberdrola tiene que ver con investigación en TRLs más básicos. La segunda, las estamos llevando en paralelo, La segunda tiene que ver fundamentalmente con caso de uso, aplicación, ver pilotos, pruebas de concepto y proyectos mayores de desarrollo, cómo los vamos a poder llevar a los usuarios finales. Ahí estamos desarrollando pues, ahora mismo más de 60 casos de uso, y voy a nombrar 2 para que todos pues, los ciudadanos de a pie puedan entender cómo la inteligencia artificial en el sector energético ya forma parte de su día a día. Por ejemplo, los clientes de Iberdrola que tienen la red de distribución con nosotros, pues a lo mejor en algún momento, lo digo porque a mí me pasó y la verdad que no había sido consciente, reciben un SMS en su teléfono y les avisa que ha habido un corte de electricidad en su casa y se les informa de un tiempo estimado de reposición. La verdad que yo la primera vez que recibí ese SMS no era consciente que en mi casa no había luz, pues porque no estaba, y la verdad que tampoco dije, pues es verdad que puede que se haya ido la luz. Y hablaba de un tiempo estimado de reposición. ¿Cómo conseguimos, hablaba en torno a los 15 minutos, cómo conseguimos dar ese valor? Nosotros tenemos un equipo de unidad de analítica de datos, ha estado evaluando durante años y construyendo unos algoritmos que permitan, en función de la meteorología que existe, las brigadas que existen disponibles, ver si se va a poder reponer en remoto o va a haber que ir, estimar y facilitar un servicio a nuestros clientes, que al final no nos olvidemos que toda la inteligencia artificial tiene que redundar en una mejora en la calidad de vida y en los servicios que estamos dando. Yo creo que ese es relevante porque es algo que hasta ahora se iba a la luz y no teníamos ninguna. Muchas veces era el propio cliente el que nos llamaba por teléfono y nos avisaba que se había ido. Ahora es un caso contrario. Y el siguiente tiene que ver, y hemos hablado hoy de precios de electricidad, de consumo, que todos estamos muy sensibles a ese tema, con el asistente Smart. Es otra funcionalidad que hemos desarrollado y sin tener que instalar ningún dispositivo de medidor de consumo en ninguno de tus electrodomésticos, teniendo en cuenta las curvas de consumo de otros vecinos y de gente con un perfil similar al tuyo que sí que lo tiene instalado, podemos identificar unos patrones y ver si tú en un determinado momento qué
cuánto está consumiendo la refrigeración de tu casa o la calefacción o un electrodoméstico y ofrecerte consejos y notificaciones para que puedas trabajar en eso que hemos comentado tanto de la eficiencia energética. Cómo al final estos datos tienen que ver con la calidad del servicio y también con ofrecerle más autonomía a los clientes para que ellos puedan hacerlo. Y ya como última tercera pata, pero no por ello menos importante porque es muy transversal en este proyecto transformador de inteligencia artificial, tenemos un centro de excelencia donde fundamentalmente con las universidades estamos hablando de capacitación, atracción de talento, cómo vamos a contribuir a la formación, en nuestro caso muy orientado al sector energético, porque entendemos que todas estas aplicaciones que estamos hablando ahora no las vamos a hacer nosotros solos, sino que necesitamos rodearnos de esas alianzas y de ese ecosistema, que yo creo que es otro de los mensajes que estamos viendo hoy, cómo necesitamos colaborar y tener alianzas fuertes pues, para que esa inteligencia artificial realmente nos ayude a acelerar la transformación. Bueno, pues claramente sí, la inteligencia artificial puede influir en la estrategia, pero también claramente se requiere de una estrategia en inteligencia artificial para poder generar todos esos cambios que nos comentaba Beatriz, ¿no? Y sobre todo a lo largo del tiempo y de largo plazo. Alfonso, ¿cómo desde tu visión, iba a decir también Atalaya, crees que otras tecnologías habilitadoras, porque la inteligencia artificial ya lo es, pues conviven, impulsan, comparten con la inteligencia artificial para lanzar estos proyectos de transformación? ¿Cómo es ese mix que yo creo que tú, desde tu posición, pues seguramente lo ves mejor que otros? Vale, pues sí, pues la verdad es que en lo que va de mañana se habla de numerosos casos de uso, de cómo la inteligencia artificial puede favorecer la transición energética. Como ha comentado Beatriz, ¿no? Pues se pueden hacer proyectos relacionados con el análisis de los patrones. Se ha hablado esta mañana también de predecir el consumo, de predecir la demanda, ¿no? Pero también hay otras iniciativas, otros casos de uso, como puede ser el mantenimiento predictivo, ¿no? de placas fotovoltaicas o generadores eólicos, el análisis de las anomalías, el fraude, la detección de fraude en los smart meters o incluso la optimización de la ubicación y el diseño de nuevos parques eólicos o solares, ¿no? Entonces, todos estos son proyectos relacionados con la inteligencia artificial, pero he de decir que sin esas tecnologías adyacentes, estos proyectos no se pueden realizar, ¿no? Entonces, ¿qué tecnologías adyacentes hay alrededor de la inteligencia artificial? Pues una de las principales es el IoT, el Internet de las Cosas, ¿no? Otra tecnología puede ser el 5G, el cloud o el edge computing, ¿no? Por empezar por el IoT, todos estos proyectos de inteligencia artificial lo que está claro es que necesitan datos. Y cuanto más datos, mejor, porque a medida que tenemos más datos, mejores van a ser las predicciones de estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y es aquí donde el IoT entra en juego, ¿no? El objetivo del IoT, del Internet de las Cosas, no deja de ser otro que digitalizar el mundo físico, ¿vale? Es decir, gracias al IoT somos capaces de recoger cualquier tipo de información gracias al despliegue de numerosos sensores. Sensores de humedad, temperatura, presión, lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de ya no solo saber qué ha sucedido, sino qué está sucediendo o incluso qué va a suceder, ¿no? Porque incluso esos datos que recogen los dispositivos IoT son el input de la entrada de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya sea ese análisis a nivel más descriptivo o predictivo, incluso prescriptivo, lo que necesitamos es que estos sensores de IoT tengan capacidad de comunicación con otros sistemas, ya sea o bien en el cloud, que se ha hablado anteriormente, incluso en el edge, ¿no? A través de tecnologías como en Narrowband IoT o el 5G, ¿no? Poniendo un poco más de foco en el 5G, lo que está claro es que ya de por sí el uso de esta nueva tecnología lo que está permitiendo es una reducción del 90% del consumo eléctrico, del consumo energético respecto al 4G, ¿no? Y eso no solo a nivel de reducción de consumo, sino que es fundamental a la hora de utilizarlo en casos de uso donde el tiempo real es un factor crítico. Es decir, esa reducción de latencia que me permite el 5G es fundamental. Y un caso de uso es el que se ha hablado anteriormente de la conducción autónoma de vehículos eléctricos, ¿no?
De manera paralela, el 5G también se puede combinar con cualquier otro tipo de tecnología, como pueden ser los drones, ¿no? Permitiendo casos de uso relacionados con la monitorización en tiempo real y el mantenimiento de placas fotovoltaicas, de generadores eléctricos o cualquier otro dispositivo o activo energético, ¿no?, que queramos analizar en tiempo real. En este caso de uso concreto, la misión del dron es capturar las imágenes de estos activos mediante una serie de cámaras. La misión del 5G no deja ser otra que enviar esa información a distintos dispositivos remotos, ya sea en cloud o en el edge, y en esos dispositivos pues aplican técnicas de inteligencia artificial para detectar o bien roturas, o bien sobrecalentamientos, o bien corrosiones, ¿no? Y ya por último, el 5G también puede permitir, además de todos estos beneficios que aporta a la transición energética, hablar de industrias conectadas, ciudades inteligentes, ¿no?, permitiendo así el desarrollo de soluciones de riego inteligente en función de la climatología, en función de la humedad del terreno, iluminación inteligente en base a el número de personas que están andando por una determinada zona, o el tráfico o la radiación solar, ¿no? Eso puede ser algunos ejemplos de cómo las tecnologías pueden favorecer la transición energética. Gracias, Alfonso. Claro, me surge una pregunta escuchándote y la lanzo ahora al grupo para que cualquiera podáis contestar, aunque indirectamente lo habéis mencionado, ¿no?, que es el tema del gobierno del dato, ¿no?, que ha hablado, bueno, yo creo que todos, pero Beatriz, Julio, también desde el punto de vista de seguridad, Alberto. Pero claro, hablamos de tiempo real, es decir, y tiempo real en energía pues es vital, es decir, porque es lo que te hace eficienciar y tomar decisiones inteligentes. Hablamos de IoT y, por lo tanto, sensores que están totalmente distribuidos por la geografía. Hablamos de edge computing, de llevar, pues el procesamiento más cercano al sensor o a donde se producen los datos para evitar temas de latencia, como has comentado, Alfonso, y demás. ¿Todo esto cómo se gobierna? Es decir, porque ya el concepto de data warehouse ha quedado obsoleto, es decir, de almacenar todo en un repositorio. Claro, ¿qué pasa con la seguridad? Es decir, la seguridad, hablando también desde el punto de vista de los accesos, es decir, son diferentes datos semiestructurados, estructurados, algunos incluso diría no estructurados en menor medida. Esto es decir, ¿dónde está la torre de control? Dado que, insisto, o sea, los conceptos de data warehouse, data mart antiguos, donde, toda la información se almacenaba, el data mart de producción, data mart de marketing, data mart financiero, y bueno, el Big Data nos ha hecho romper estas barreras. El que quiera. Yo, si queréis, por alusiones. Comento mi experiencia, porque la verdad es que tanto Alberto como Alfonso habéis comentado aspectos del IoT, y yo puedo decir que en este sentido se gobierna de manera muy complicada si no tienes una estrategia de datos desde el principio. O sea, cualquier proyecto que tú quieras hacer de este tipo lo tienes que hacer por diseño, teniendo en cuenta todo esto que hemos estado comentando. El tema de la ciberseguridad no lo puedes añadir luego, es muy complicado, lo tienes que hacer desde el principio. Es muy importante rodearte de partners que te ayuden a montar tu propia plataforma. Yo siempre pongo como anécdota, yo en el móvil debo tener 8 o 9 plataformas diferentes, una para los sensores que tengo en casa, las bombillas, en fin, todos estos dispositivos. Tengo otro para el teléfono móvil, tengo otra para el coche. O sea, cada plataforma, cada empresa que te vende un sensor te vende su propia plataforma, y eso en una empresa no puede ocurrir. No puede ocurrir porque es una locura, eso es ingobernable, y además tiene una serie de problemas accesorios, como el que tú no controlas. Si tú no controlas el dato ya no es tuyo. Si el dato pasa por un tercero, te estás metiendo en muchos líos. Puedes tener unos riesgos brutales, unas brechas de seguridad tremendas. Entonces, es muy importante, yo aconsejo que cualquier empresa que quiera trabajar con estas tecnologías, lo primero que tiene que hacer es hablar con su proveedor en la nube, hablar con un experto tecnológico y que le ayude a construir una plataforma propia, una plataforma donde pueda ser dueño de sus datos, pueda gobernarlos y pueda hacerlo de manera segura. Ese es mi punto de vista
función de la experiencia reciente, además, que hemos tenido. Déjame añadir una cosa que es, nosotros cuando hace un año teníamos dos planteamientos, ¿no? Un primer planteamiento que era una iniciativa que se llamaba Microsoft Energy Core, ¿vale? que aúna un poco pues, los actores. Sería como el Indesia que tenemos aquí en España, que tú lo conoces bien, Enrique, pero específicamente para energía a nivel global, ¿no? Y a raíz de esa primera aproximación se nos ocurrió, oye, pues ¿por qué no fomentar esa estandarización, ¿no? Y ahí sale el OSDU, ¿no? el Open Subsurface Data Universe, que al final lo que marca un poco son qué pautas en la construcción de modelos, en el almacenamiento de datos, en modelos cloud, en modelos on-prem, modelos híbridos, se deben seguir desde el punto de vista de estándares, ¿no? Es una más de las muchas que hay, porque al final todos los que trabajamos un poco en el sector nos hemos encontrado con muchísimos estándares, ¿no? Y hay un elemento del que nadie o muy poca gente habla, ¿no? Y es cómo medimos el impacto que tienen estas soluciones o cómo medimos los ahorros que tienen estas soluciones. Porque tampoco existe un modelo, digamos, que todo el mundo comparta, ¿no? Y nos podemos abocar a una situación en la que cada uno mida de una manera diferente y evalúe sus éxitos o fracasos en base a una forma de medir que a lo mejor un tercero no comparte, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver en el COP27 es que va a haber una serie de países que van a decir, oiga, es que esto está teniendo un impacto en mi medio ambiente, ¿no? En mi país. Me tiene usted que pagar X dinero, ¿no? ¿Y en base a qué ese X dinero se ha calculado, ¿no? ¿Cómo se está midiendo el impacto que de verdad está teniendo el país industrializado en África, ¿no? Que es súper relevante, ¿eh? Y yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que medir y se tiene que esforzar cada país desarrollado en cubrir eso, ¿no? Y con la seguridad, en el mundo OT, a mí en el día a día me pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, esas señales, esa estandarización del mundo OT es muy desconocida para el mundo IT, ¿vale? Es decir, cuando hablamos con un CTO, lo que nos dice es, bueno, estos son los chicos de los sensores, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con situaciones en las que las tecnologías no están preparadas porque, primero, la ingesta de datos que te lleva un sensor o un universo de sensores es muchísimo mayor que la que te puede llevar un sistema de business intelligence tradicional, ¿no? O sea que yo creo que esas dos cosas son elementos que deberíamos empezar a cuidar desde el sector IT, pero también en nuestro contrapartida, en nuestro lado, con nuestros clientes también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, esta pregunta va más para Beatriz. A ver, comentaba, habláis de que hay que compartir datos, de que es muy importante que la ingesta de datos en los sistemas de inteligencia artificial es fundamental, el tiempo real. Claro, Casimiro también en la introducción comentaba que en Europa ha cambiado un poco la visión desde el punto de vista de estrategia energética, en el cual, oye, pues primero hay más unidad y también hay un criterio de compartir, ¿no? de sumar esfuerzos. ¿Hasta qué punto se comparte en el sector? Incluso con la propia competencia. Ahora hablamos mucho dentro de Gaia X de espacios de datos. Hay espacio de datos de turismo, de automoción, de sanidad, de industria, genérico, de energía. Pues justo iba a responder yo lo que habían comentado aquí los dos compañeros, porque hablábamos de gestión de datos interna, pero iba a ver cómo poníamos a disposición de terceros esos datos. En España, con toda la digitalización de las redes inteligentes y en concreto con los contadores inteligentes, pues como bien sabéis, en España somos 3 distribuidoras, el 100% de los contadores digitalizados. Eso fue un gran cambio para nosotros porque supuso que de tener lecturas cada 2 meses o tener lecturas una vez al mes, pasamos a tener lecturas horarias de cada uno de los contadores. Eso es una cantidad ingente de datos que el objetivo que tenemos es, una vez más, como comentaba antes, que poderle ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros clientes o mejorar la calidad del producto que ya tienen, que al final, como producto básico, es la electricidad. Nosotros hace justo ahora un año, en octubre del año pasado, inauguramos en Bilbao, en las oficinas que tenemos en Larraskitu, un centro global de redes inteligentes. Es un centro abierto. Tenemos ahora mismo más de 80 colaboradores.
Es verdad que estamos trabajando en su expansión internacional. Ahora mismo casi esos 80 colaboradores son nacionales y una de las principales funciones que tiene el centro es esa, la de compartir los datos, poner a disposición de empresas de todo tipo, por supuesto datos correctamente etiquetados y anonimizados, porque era una necesidad que nuestros colaboradores, la gente con la que trabajamos habitualmente y los que quieren trabajar con nosotros nos pedían. Necesitamos datos reales de los que están pasando, porque una startup puede estar haciendo un diseño de cómo optimizar una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, pero si no tiene datos reales, de poco le sirve. O sea, el algoritmo puede ser buenísimo, pero tendremos que entrenarlo con datos reales. Entonces, ahí ese ha sido nuestro primer paso, el de anonimizar esos datos y poner el Innovation Data Lake, que lo hemos llamado, a disposición de esos colaboradores. Puede ser todo el mundo colaborador del Hub, eso está abierto, con unos protocolos, con toda la seguridad, los temas de ciberseguridad, por supuesto, totalmente de acuerdo que hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento, para que los tengan a su disposición y puedan ser útiles para los desarrollos que están haciendo en inteligencia artificial. Y eso yo creo que es una dinámica que se va a extender a todo el resto, porque efectivamente eso es que además guardado en un cajón no tendría ni el más mínimo sentido. O sea, esos datos, y repito y reitero, totalmente anonimizados y muy protegidos, van a estar a disposición de los proveedores. Estupendo. Me gustaría Sí, dar Alfonso. un apunte sobre lo que habéis comentado anteriormente del gobierno del dato. Y es que quizás las compañías lo que normalmente hacen es desarrollar un caso de uso analítico y una vez que tengan los resultados voy a decir, la importancia del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia idónea y la correcta es que esos casos de uso nazcan ya gobernados, ¿no? Que desde el primer momento que pongo yo a plantear qué solución es la que quiero utilizar para resolver un caso de uso, ya esté pensando en el glosario de términos de negocio, el diccionario técnico de datos, cómo están relacionados, y ya no solo desde el punto de vista del dato, sino también a nivel punto del modelo analítico, de los resultados. Es decir, no solo tengo que gobernar el dato, tengo que gobernar los algoritmos, tengo que gobernar los resultados, tengo que ver un poco la trazabilidad de todos estos, ¿no? Ver si los datos son reproducibles cuando cambio los datos y demás, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte muy importante, que ya no solo hablamos de gobierno del dato, sino gobierno del dato, gobierno de modelos analíticos y gobierno de resultados, ¿no? Buen punto, Alfonso. Y efectivamente esto nos lleva a otra reflexión, y es que tenemos ahí a la vuelta de la esquina el AI Act, que es un reglamento bastante potente, se ríe Alberto, de inteligencia artificial, que probablemente en 3-4 años lo vamos a tener implantado, y que precisamente en España pues la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial ha echado un pie hacia adelante y ha dicho, oye, pues queremos que el piloto se haga en España. El piloto se hará el año que viene, probablemente se ponga en marcha un sandbox. ¿Cómo afecta? ¿Cómo os estáis preparando de alguna forma? Porque esto viene y viene en serio, y de alguna forma lo que puede ocurrir es que desde el punto de vista de diseño y de producción de analíticas y de analíticas avanzadas, pues puede ser que estemos innovando algo hoy y que no se pueda poner en marcha mañana. Es un tema muy serio y que me consta que en la propia Secretaría de Estado tienen preocupación al respecto. ¿Qué opináis? Sabía que ibas a sacar el tema, es que te conozco ya. A ver, yo al menos de mi lado, nosotros estamos totalmente, como sabes, alineados con esa aproximación a riesgos que tiene el AI Act, básicamente porque entendemos, y como bien alguien ha comentado desde el principio, igual que regulamos la inteligencia humana, hay que regular la inteligencia artificial, ¿no? Incluso lo que yo denomino la creartificialidad, ¿no? Que son los nuevos paradigmas estos de usar la inteligencia artificial en la fase más creativa del ser humano, ¿no? Construir imágenes, construir textos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de tecnología, a ver, en nuestro caso al menos ya hay usos limitados, o sea, todo lo que son detección de caras remotas, identificación de caras remotas, etcétera, etcétera, todo eso son casos de uso que ya se han excluido, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que el uso de la tecnología tiene que ser por el bien común. Es decir, una de las reflexiones que yo hago cuando hablo de sostenibilidad es que de nada me sirve un sistema sostenible si al final estoy provocando un daño moral, un daño ético, un daño económico, un daño social, ¿vale? Esas componentes del SEC, ¿no? Economía, social, legal, ética,
todo eso tiene que tenerse en cuenta desde el principio. Y estoy de acuerdo contigo, en el gobierno desde el principio. Es decir, cuando tú elaboras un caso de uso, tienes que evaluar el impacto que va a tener ese caso de uso en sus componentes social, ética, económica y obviamente legal. Y yo creo que eso va a ser parte un poco del esfuerzo de adecuación que empresas como nosotros y como las empresas que son clientes nuestros, es decir, el resto de empresas que utiliza o bien nuestra tecnología o de un tercero o que crea su propia tecnología, tiene que evaluar ese impacto y hacer esa evaluación de impacto. Es algo indefectible, vamos. Habrá casos como el de la energía que veremos que tendrán muy poco impacto, excepto cuando nos aproximamos al consumidor, ¿no? Porque al final son datos de telemetría técnica que cuesta ver que eso puede hacer daño a la gente, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que en el consumidor, y cuando hablabas de los smart metering y tal, ahí según qué startup igual hay que estar con un ojo pendiente, ¿no? Muy bien. ¿Alguna aportación? Hemos hablado mucho de casos de uso, ya estamos acabando, me quedan 2 preguntas. Esta es una, es decir, si damos el salto y hablamos de proyectos, bueno, Beatriz nos ha hablado de uno muy interesante. Realmente, el estado del arte, ¿dónde está? Es decir, para hablar de algo que sea realmente disruptivo como proyecto en el sector, es decir, porque temas que tienen que ver con eficientar mantenimientos predictivos, bueno, ya nos lo sabemos. Todo lo que sea predictiva de precios, materia prima, también no lo sabemos. Pero proyectos realmente de impacto, de verdad, en cuenta de resultados y que sean novedosos. Bueno, en nuestro caso, yo ahí te podría responder que más que proyectos de inteligencia artificial, que yo creo que está superado, ¿no? Lo acabas de decir, en toda la cadena de valor nuestra, desde lo que es la predicción de comportamientos de cliente, pasando por todo lo que es procesos de ingeniería, conceptualización de procesos, construcción de infraestructuras, explotación de estas infraestructuras. Donde estamos encontrando mucho valor es en las sinergias de la inteligencia artificial con otras tecnologías. No te puedo decir casos concretos, lo siento, pero sí que te puedo decir que es donde estamos encontrando nuevos nichos de valor, explotando esas sinergias entre diferentes tecnologías. Podría ser inteligencia artificial con blockchain, podría ser inteligencia artificial con el IoT, con Edge Computing. Ahí es donde creo que hay todavía mucho camino por recorrer y por descubrir. Muy bien. Alfonso. Sí, yo tampoco te puedo comentar casos de uso concretos, ¿no? Por tema de privacidad, pero sí comentarte que una línea que estamos explotando mucho es todo el tema del aprendizaje federado. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es un reto importante y que en los próximos años va a explotar. Explícanos un poquito el aprendizaje federado. El aprendizaje federado está algo muy relacionado con el Edge Computing, ¿vale? Donde por temas de privacidad, donde los datos no pueden salir de un dispositivo o de una empresa, es decir, que no pueden salir por X motivos, se pueden construir modelos analíticos centrales, globales, compartiendo datos de distintos organismos, distintas empresas, distintas compañías asociadas al mismo sector, ¿no? Entonces, manteniendo la privacidad de los datos sin que esos datos salgan de determinadas compañías, se pueden construir modelos analíticos generalizados que ambas compañías, o 3 o 4 o 5, puedan ser utilizados por ellas. Muy bien. Pues yo, Enrique, como decías, con impacto en cuenta de resultados, creo que todavía en operación y mantenimiento hay mucho por hacer. O sea, luego mi compañero Luis hablará de los temas de predicción meteorológica y creo que ahí sí que la inteligencia artificial nos puede aportar todavía mucho. Y me iría, hablando de transición energética, hemos hablado mucho de generación, pero en la parte de la demanda, de la electrificación de la demanda, creo que ahí electrificando nuevos usos, la climatización, la movilidad, todavía nos queda muchísimo por hacer. Las redes que las tenemos ahí en el centro como columna vertebral que nos van a permitir que se integren esas nuevas renovables y que integremos estos nuevos consumos eléctricos, pues hablamos de la inteligencia artificial como elemento clave que nos va a permitir hacer eso de una forma, y permíteme la expresión, ordenada y controlada, porque estamos hablando de consumidores que son productores a la vez, o sea, un mercado energético muy complejo con muchos actores. Entonces, ahí temas de flexibilidad de demanda, vamos a tener que necesitar la inteligencia artificial, sobre todo porque nos va a permitir que lo hagamos de una forma rápida, que también estamos en el 2022, objetivos a 2030,
tenemos que acelerarlo. Entonces, claramente también en la parte de mercados, la inteligencia artificial y en la demanda tiene mucho que decir. Muy bien. El Foro Económico Mundial el año pasado, casi por estas fechas, decía que, bueno, pues que en el sector y en la transición energética la inteligencia artificial lo tenía todo por hacer, ¿no? Y que realmente era palanca aceleradora y que podía de alguna forma pues ser el vector principal. Como gran titular, de verdad, ¿cómo puede impactar la inteligencia artificial en ese proceso de aceleración a nivel de tweet? O sea, ya para terminar. Bueno, yo puedo hablar de nuestra experiencia, ¿vale? A nivel de titular. Nosotros, por ejemplo, tenemos modelos, hemos conseguido reducir o entrenar modelos 10 veces más grandes en 5 veces menos tiempo y con 5 veces menos emisiones, solo con el uso de la inteligencia artificial. Y eso nos lleva a ser más eficientes. Soluciones que también aplicamos pues, en el entorno de nuestros data centers, por ejemplo. Soluciones de Carbon Aware, que lo que hacen es repartir o ubicar las cargas de trabajo allí donde la energía es más limpia o allí donde la energía, pues, en ese momento, pues, hay más, digamos, menos demanda y por lo tanto es más barata, ¿no? Muy bien. Julio. Bueno, yo la verdad es que intentaría aprovechar, como titular y siendo muy breve, intentaría aprovechar la experiencia que todas las empresas hemos ido acumulando en términos, como he dicho antes, de estrategia de datos, de cultura, de talento y de uso de tecnologías para crear nuevos procesos asociados a toda esta transición energética, pero teniendo en cuenta la inteligencia artificial por diseño. Inteligencia artificial, IoT, cualquier otra tecnología que no sea una capa más, sino que la tengamos en cuenta desde el principio, desde el diseño del propio proceso. Estupendo. Beatriz. Pues yo así como último titular diría inteligencia artificial clave para descarbonizar la generación, electrificar la demanda y que nos permita hacerlo de una forma ordenada, eficiente, con bajo coste y rápida, que creo que la palabra rápida también es importante. Genial. Alfonso. Sí, por último, yo creo que la transición energética a día de hoy es un must y tanto la inteligencia artificial como todas estas tecnologías adyacentes deben jugar un papel fundamental. Y ya no solo a nivel de desarrollo de POCs, sino en la implementación a grandes escalas dentro de las compañías. Genial. Bueno, veis que hemos visto ejemplos de que verdaderamente se puede hacer, no solamente con POCs, sino también con proyectos. Es verdad que esos proyectos que aceleran enormemente, como comenta Alberto, o que impactan en la cuenta de resultados enormemente también, como dice Beatriz, pues a veces no se pueden contar, ¿no? Pero sí hay proyectos nuevos que tienen que ver con modelos de envejecimiento de baterías, por ejemplo, que tienen que ver también con gestionar mejor esas plataformas virtuales de los gestores energéticos, equilibrar el precio, y que no hemos hablado del precio, pero que realmente buscar un precio que sea justo, que sea sostenible y que de alguna forma equilibre también todo el sistema es muy importante. Y alguien ha dicho aquí también, creo que ha sido Paqui, creatividad al poder. Es decir, en la medida en que conoces muy bien el funcionamiento de tus procesos, de tu industria y redefiniendo desde el principio, pues efectivamente podemos acertar en la gran mayoría de las decisiones que tomemos de implantar la inteligencia artificial para esta transición energética, para acelerarla, porque es importante llegar a tiempo. Es decir, aquí sí que hay unas fechas que hay que cumplir y vamos muy justos. Muchísimas gracias. Gracias.